Querida familia, sean bienvenidos a las historias de terror de este episodio, donde hablaremos de herencias malditas, lugares que después de ser habitados comienzan a manifestar cosas inexplicables y aterradoras. Te contaré un caso siniestro que sucedió en el campo, de lugares que reciben ofrendas escalofriantes para que se puedan dar las cosechas. Déjame contarte cómo después de una compra en Facebook, la vida de Julieta se volvió oscura. Y para cerrar de manera más siniestra, conoceremos la historia de un basurero, donde se han encontrado las cosas más perversas. Así que sin más, querida familia, muchas gracias por acompañarme en este episodio tan perturbador, donde queda muy claro que las historias de terror pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Sean bienvenidos a Escalofríos. Hay herencias tan oscuras que tienen propósitos misteriosos, en especial cuando los difuntos se quedaron con algo pendiente. Estefanía Beltrán es hija de Mario. Él fue el hijo menor de una familia enorme. Por encima de él se hallaban 9 hermanos. Desafortunadamente el primero y el tercero fallecieron debido a enfermedades que se les complicaron. El resto ya estaban o andaban rozando la tercera edad. Para ese momento, Mario tenía 44 años cuando los sucesos de esta historia ocurrieron. Por su parte, Estefanía acababa de cumplir 19. Lo primero que te tengo que contar es que una tarde entró una llamada al celular del señor Mario y le notificaron que su hermana Victoria se encontraba internada en el hospital atravesando por un cuadro tan complicado de salud. Lo que parecía una simple infección respiratoria evolucionó hasta convertirse en una gran neumonía que amenazaba con llevarse a la mujer con San Pedro. Mario, con su esposa y Estefanía, acudieron al hospital. Fueron testigos de que la señora se encontraba demasiado grave. Pasaron a verla, pero ya no se encontraba consciente. En las horas siguientes, los médicos que corrían de un lado a otro les indicaron a los familiares que Victoria podía estar en los últimos minutos de su vida. Fue por ese motivo que Mario le llamó al resto de sus hermanos y pronto se reunió un montón de gente a la espera de noticias. Lamentablemente, al poco rato, apareció un médico para informarles que la señora Victoria ya había muerto. Podían iniciar con el proceso de entrega del cuerpo y el trámite de su acta de defunción. También les dio el contacto de una funeraria que podría ayudarlos. Para esto, ocurrió que la señora Victoria nunca se casó. Se pasó la vida trabajando y se hizo de algunos bienes. Por ejemplo, tenía su casa, una camioneta que no estaba de mal ver y un tanto de dinero en el banco. La señora era muy cercana a Mario, el padre de Estefanía, y cuando los hermanos fueron llamados a la lectura del testamento de aquella mujer, se llevaron la sorpresa de que a Mario le dejó su casa. A otro hermano le regaló su camioneta y al resto le otorgó determinados objetos y alguna suma de dinero. Mario y su familia llevaban muchos años rentando, y cuando se enteraron de que la tía Victoria les había dejado su casa, hubo una emoción de agradecimiento con ella. De inmediato dieron las gracias a su casero y empezaron con la mudanza. Para esto, la casa de la señora Victoria era bastante grande. Tenía 2 pisos, 4 recámaras, sala, comedor, cocina, muy buenos electrodomésticos y un jardín bastante bonito. Como pudo, la familia se instaló y tomó la decisión de mantener la habitación de la tía Victoria tal como ella la había dejado. El más pequeño de la familia se acomodó en una habitación ubicada junto a la que eligieron sus papás. A Estefanía le tocó otra recámara en la zona frontal, misma que quedaba a un lado del espacio que por tantos años había habitado su tía. Es decir, al lado de su recámara.
La primera noche que pasaron en la casa como los nuevos dueños, se encontraban demasiado cansados como para ponerle atención a otra cosa que no fuera su anhelado descanso. En la segunda noche, a Estefanía le pareció escuchar ruidos en el cuarto de su tía. Afortunadamente no eran constantes ni bastante ruidosos, y así consideró que eran producto de su imaginación por encontrarse en una casa que, aunque conocía porque a veces iba de visita a ver a la tía, en realidad estaban en un espacio nuevo. Así transcurrieron las noches, pero llegó una en que un fuerte ruido despertó a la joven. Abrió los ojos y trató de entender qué había producido ese estruendo, mas no ubicó algo que explicara ese fenómeno. Conforme pasaban los segundos, la sensación de que lo había soñado se volvió cada vez más intensa, y Estefanía se acurrucó nuevamente sobre su cama para volverse a dormir. Pero unas noches más adelante, otro impacto despertó a la muchacha y en esa ocasión sí se espabiló e intentó comprender el origen de esos ruidos que claramente estaban perturbando sus sueños durante la noche. Por un instante, Estefanía se quedó mirando y escuchando en medio de la oscuridad. Fue ahí donde volvió a escuchar unos sonidos y comprendió con sorpresa que provenían de la habitación de su tía Victoria. La joven se levantó de la cama y caminó hacia su puerta. Abrió lentamente y se asomó hacia el pasillo. En el fondo, había una ventana por la cual entraba la claridad de las lámparas públicas. Gracias a esa iluminación, fue capaz de confirmar que nadie de su familia estaba afuera de su cuarto. Ella estaba por regresar a su cama, cuando se escuchó que algo se cayó dentro del cuarto de su tía. La joven dio un salto debido al susto. Luego intentó deducir qué era lo que sucedía. Por un momento una idea le cruzó la mente. Se dio cuenta de que su tía había muerto en el hospital y era probable que hubiera dejado un montón de cosas pendientes en su casa. Pero también recordó de manera puntual que el testamento y sus posesiones se encontraban distribuidas entre todos los hermanos. Por lo tanto, una preocupación por lo que hubiera dejado no podía ser lo que mantenía anclado su espíritu a esa casa. La joven volvió a su habitación y se esforzó por dormirse otra vez. En el desayuno le contó a su familia lo que le estaba ocurriendo y, considerando la posibilidad de que se hubiera metido un animal, decidieron abrir la recámara de Victoria y revisaron su interior. Estefanía imaginó que encontraría un montón de cosas tiradas o rotas, pero se llevó la enorme sorpresa de que ese sitio permanecía en perfecto estado y cada objeto se localizaba en su lugar correcto. Al detectar la sospecha en el rostro de sus padres, la muchacha les juró que estaba diciendo la verdad y hasta trató de replicar los ruidos que la despertaban en la noche. Debido a que los padres no le iban a decir que estaba mintiendo ni que planeaban señalarla por ese asunto, la cuestión quedó en que es muy natural que cuando una persona fallece, luego su espíritu vaga por un periodo indeterminado. Era como si el alma recorriera los sitios en donde solía andar para recoger un poco de su energía o recordar algunas cosas importantes antes de marcharse de forma definitiva de este plano. Pero más adelante, como a los 3 o 4 días, la madre de Estefanía comentó que también oía cosas. Transcurrieron otros días más y los ruidos continuaron, pero no solo eso. También comenzó a presentarse una actividad inexplicable en esa casa. Por ejemplo, la puerta del baño se abría sola y generaba un chirrido como de película de terror. Asimismo, las cortinas en ocasiones se meneaban como si las ventanas estuvieran abiertas e hiciera un poco de viento. Pero la verdad es que todas las ocasiones se encontraban cerradas. Lo peor ocurrió una mañana. Estefanía se levantó para desayunar y luego caminó hacia su habitación. Justo en el momento en el que iba a entrar,
La puerta se le cerró en la cara con una fuerza tan grande que, si no fuera por unos centímetros de distancia, la habría lastimado. La joven se asustó tanto que emitió un grito y su mamá salió a la carrera para verificar qué le ocurría. La encontró de pie frente al portal cerrado y la familia supo que las cosas no podían seguir así. Lo primero que hicieron fue ir a la iglesia más cercana y le pidieron al sacerdote que acudiera a su hogar para bendecir el terreno y todas las habitaciones. Este servidor de Dios se tomó la molestia de hacer algunas oraciones en las que pidió por el eterno descanso de la señora Victoria, pero ni siquiera hubo un tiempo en el que las cosas se calmaran. Los golpes y la actividad paranormal persistieron como si no hubieran bendecido absolutamente nada. Semanas después, la madre de Estefanía decidió acercarse a una señora de la colonia que supuestamente era bruja. Cuando esta señora llegó al local donde atendía y pidió una consulta, que en aquel entonces le salió alrededor de 100 pesos, le platicó lo que le estaba ocurriendo en su domicilio, las circunstancias que rodeaban todo lo que estaba pasando, y se organizaron para que aquella mujer acudiera a la casa. Cuando llegó, comenzó a pasearse por todo el inmueble, pero al llegar a la puerta de la habitación donde había vivido Victoria, indicó que sentía algo. Como por arte de magia, aquella mujer les explicó que la fallecida quería una cosa que se encontraba dentro de su habitación. Con ayuda de esta bruja o medium, lograron descubrir una caja que se hallaba en el fondo del ropero. Cuando la abrieron, en ella observaron numerosas cartas en donde un hombre le declaraba varias veces su amor a la tía. Al principio fue muy emocionante saber que Victoria no podía trascender porque anhelaba los recuerdos que había compartido con esa persona. Pero al revisar lo que se hallaba en esa caja, la familia también encontró unos recortes de periódico en los que se hablaba de un cruel accidente en el que había muerto un grupo de personas. En una página especial, la prensa colocó las fotografías de los fallecidos y uno de aquellos retratos estaba circulado con un corazón negro. Haciendo deducciones para las que no era necesario pensar tanto, los familiares de Victoria comprendieron que el espíritu de la señora no podía descansar en paz porque deseaba tener con ella esa cajita. Luego de pagarle sus servicios a la medium, la familia acudió al cementerio e hicieron un pequeño agujero al pie de su tumba de Victoria. Ahí enterraron la caja y le prometieron a la difunta que no le contarían su secreto al resto de los hermanos. Después de esa hazaña tan interesante, sucedió algo muy peculiar, y fue que Estefanía soñó con su tía y le decía que quería compartir su historia y le decía que la mandara al radio o a la televisión. Al principio la joven creyó que era un sueño fugaz y sin sentido, pero aquel sueño se repitió una segunda vez. Por azares del destino, Estefanía buscó durante un buen tiempo un espacio en el cual compartir esta historia que, más allá del terror, nos recuerda que, más allá de la muerte, aún podemos sentir amor por alguien más. Por eso hoy podemos enterarnos de esto y de una cosa más. Si conociste a un hombre llamado Eugenio Fernández que falleció en un accidente de tránsito, tal vez ese era el hombre que tanto amó Victoria Beltrán. Mucho se cuenta sobre las ofrendas al campo. Esto para cosechar lo mejor posible, pero cuando las tradiciones ancestrales se mezclan con la oscuridad, el resultado podría ser aterrador. Una vez al mes, la abuela de Estela, llamada Eulalia, iba al campo con un poco de comida y la enterraba. Esa práctica es conocida en muchos sitios como una especie de agradecimiento para todos aquellos espíritus de la tierra y para Dios mismo, por ser dadivoso con la gente y permitir que sus cosechas sean abundantes o muy suficientes para mantener a la familia, pero también para ganar dinero con ello. Pues resulta que doña Eulalia
mantenía una tradición personal en la cual llevaba este presente sin falta. Como es obvio, los años pasaron. La mujer se hizo cada vez más anciana y llegó el momento en que su condición ya no le permitía andar fuera de su domicilio. Para mantenerla tranquila, su familia tomó la responsabilidad de llevar los alimentos a donde la señora solía colocarlos. Eso mantuvo tranquila a la mujer y le permitió tener cierta paz hasta el día en que Dios la mandó a llamar. Antes de eso, Estela le preguntó a su abuela por qué llevaba comida a la huerta, si eso ya no se hacía en la actualidad, de acuerdo con lo que se sabía gracias a la agricultura. Lo que en realidad generaba un cambio o algo significativo en las cosechas era la calidad de los granos y el hecho de ponerle abono a la tierra e incluso controlar la cantidad de agua que se regaba en el área. La creencia en espíritus y en otras entidades ya estaba quedando en el pasado. La señora, al escuchar esas declaraciones de su nieta, no pudo evitar una carcajada y le dijo a la muchacha que los que hablaban de ese modo no solían ser sino más que las personas que se espantaban cuando veían o escuchaban algo que su ciencia no podía explicar. A pesar de que su familia le preguntó en numerosas ocasiones por qué hacía aquello, la mujer solo respondía que era un simple agradecimiento a la tierra. Pero a Estela le contó algo más. Le dijo que le revelaría una cosa que nadie sabía, un secreto que había guardado por décadas. Le contó que cuando ella era pequeña, andaba corriendo por en medio de las huertas y escuchó una voz muy extraña. Sonaba gruesa y hasta cierto punto bastante aterradora. Eulalia detuvo su carrera y trató de descubrir cuál era el origen de ese sonido tan inquietante. Por más que intentó localizar a la persona que hablaba de ese modo, no lo pudo ubicar, porque siguiendo el sonido, se dio cuenta que salía de la tierra. En su ingenuidad, cometió el error de preguntar quién estaba ahí. Y la voz le contestó que era alguien hambriento y que a partir de ese momento le debía llevar comida, a menos que quisiera que su familia terminara entre sus fauces. Aquella voz se carcajeó al notar que la niña no terminaba de creer lo que estaba escuchando y le dijo que si esa misma semana no le hacía una ofrenda jugosa, los animales que criaban comenzarían a morirse poco a poco, tal como aquella voz inquietante le había prometido. Esa misma tarde murieron 2 gallinas que previamente lucían sanas y bastante vigorosas. Todavía les había dado tiempo de poner el huevo del día, de comer un poco de maíz recién desgranado, pero murieron misteriosamente. Al día siguiente, la madre de Eulalia encontró a uno de sus perros más grandes ya muerto. El animal estaba tendido de lado, como si su fallecimiento lo hubiera encontrado mientras ese animal dormía. Entonces, fue ahí cuando las palabras que oyó en la huerta cobraron un poco más de fuerza y la hicieron sentir que de verdad estaba en peligro, porque si un día se acababan los animales, ¿quiénes eran los que seguirían? Era claro que ellos. Esa misma tarde, sin contarle absolutamente nada a su madre, preparó una canasta con una pieza de pollo que agarró de la olla y varias frutas que cortó alrededor de su casa. Al día siguiente, ni los animales del corral ni los del patio mostraron síntomas de sentirse mal o de que algo malo les estuviera ocurriendo. Tras esa confirmación, Eulalia empezó a poner una ofrenda cada mes en el campo. Cuando se casó con su esposo, varios años más adelante, sus padres le regalaron esa misma hectárea. Así que continuó con esa tarea. Esa mujer lo hacía para que nadie en esa zona pereciera de algún mal. Ni ella, ni sus familiares, y tampoco sus animales. Durante todos esos años, ni la voz, ni el fallecimiento inesperado de sus mascotas o de las aves del corral
evidenciaron la posibilidad de que ese fenómeno de fallecimiento estuviera ocurriendo nuevamente. De hecho, le explicó a Estela lo importante que era mantener esa tradición a pesar de que ella falleciera, o si no empezarían a morirse los animales. Entonces su nieta le preguntó si es que de verdad creía que todavía podía seguir ahí la entidad que había hablado con ella en esa ocasión. Su abuela le respondió que no le cabía duda, porque esos seres malignos tienen una vida eterna, aunque afortunadamente nunca le volvió a hablar, ni siquiera para agradecerle por las ofrendas que ponía de manera puntual cada mes. En fin, años después la abuela Eulalia trascendió, no por enfermedad, sino porque su cuerpo ya necesitaba descansar. Tal vez su alma anhelaba reunirse con su esposo, quien había fallecido varios años antes, pero cuando la abuela falleció, su familia dio por terminada aquella tradición de llevar comida al campo. Lo que ellos nunca imaginaron fue que al mes comenzarían a ocurrir cosas insólitas e inexplicables. Y es que por las noches comenzaron a escucharse ruidos alrededor de la casa, como si alguien anduviera caminando en medio de la oscuridad. A Estela le dio la impresión de que la entidad se había salido del huerto para confirmar que la abuela ya no estaba. Por lo tanto, aquel pacto se había terminado. Lo cierto es que solo Dios sabe exactamente qué pudo haber pensado o concluido esa presencia, entidad o demonio. Pero es muy posible que haya dicho: la señora murió, pero sus hijos aquí siguen. Semanas después, empezaron a morirse los animales. Primero fue un perro, luego una gata preciosa que le pertenecía a Estela, pero más adelante murieron unos canarios en su jaula. De repente fue común despertarse y descubrir que otro animal ya no tenía vida. Así transcurrieron como 3 semanas hasta que Estela le contó a su familia lo que le había platicado su abuela. Al principio Estela vio caras dudosas, pero luego comenzaron a creerle. Sus tíos, que también vivían en esa hectárea, dijeron que siempre sospecharon sobre la verdadera razón que llevaba a su mamá a realizar aquella actividad y que les hubiera gustado que su madre les tuviera la confianza para haberles platicado sobre la enorme carga que había soportado sola durante tantos años. Una vez que la familia reflexionó en conjunto, tomaron la decisión de seguir llevando ofrendas al campo y por lo menos hasta el día de hoy viven tranquilos. Es probable que en algún momento las personas que integran esta familia se vayan a otros sitios y la zona quede completamente vacía, quizá habitada por nuevas personas. Y cuando esto pase, solo el tiempo dirá qué va a ocurrir en ese lugar. Estela imagina que ese demonio se va a comunicar con cualquiera que ande cerca de los terrenos o que tal vez va a causar estragos tan grandes que podrían involucrar el fallecimiento de la persona. El caso es que, por ahora, la familia Beltrán mantiene contento a ese ser y ellos viven tranquilos. En resumidas cuentas, esa cosa o lo que sea que se alimente a costa de la gente permanece a la espera de que la gente se olvide de su existencia para recordarle a quien sea que esté por ahí que continúa esperando que alguien que por alguna razón llegue a internarse en esa huerta debe alimentarlo. Comprar en internet se ha puesto muy de moda. Sin embargo, comprar cosas usadas o de dudosa procedencia no es la mejor decisión que puedes tomar. Podría llegarte algo más oscuro con tu compra. Julieta es una mujer común, de actitud alegre, y aunque le han ocurrido diversas tragedias a lo largo de su vida, siempre se esfuerza por verle el lado bueno a todas las cosas. Asimismo, trata de ayudar a las personas que necesitan y a quienes ella puede auxiliar. Esto por herencia de su madre, que era caritativa con los animales.
Hasta el día de hoy suele preparar una pequeña bolsa con croquetas. Se la lleva para darle de comer a cualquier animalito hambriento o desvalido que se encuentre en su camino. Si se encuentra comiendo en algún sitio y ve a lo lejos algún pequeño en situación vulnerable o que se acerca para pedirle un taco, ella les invita de comer. De ese modo, esta mujer trató de explicarme que sus pasos a menudo están encaminados hacia ser una buena persona y a no dañar a nadie. Por eso le dio mucho coraje cuando esto le ocurrió. Esto comenzó con una costumbre que agarró porque francamente no tenía tiempo para ir a comprar a las tiendas de ropa y en ocasiones ya no tenía ni qué ponerse. Cierto día, cuenta que en Facebook había varios grupos donde numerosas chicas vendían ropa y en muchas ocasiones lo hacían a costos bastante bajos en comparación con las tiendas. De acuerdo a lo que nos cuenta, estas mujeres son denominadas nenis, pues en algún momento alguien notó que cuando realizaban sus negociaciones por lo regular se refieren a sus clientas como nena o viceversa. Sus clientas las llaman nena. El caso es que se trata de personas que venden de manera informal a través de las redes sociales. Otro beneficio de estas comerciantes independientes es que suelen tener flexibilidad de horarios para entregar o llevar las cosas a las áreas más cercanas. Esto a Julieta le cayó como anillo al dedo, pues algunos días hasta le llevaban las cosas al lugar donde trabajaba. Durante mucho tiempo pidió de todo: ropa, accesorios, adornos para el cabello, zapatos, botas, artículos para el hogar y hasta ropa para perros. Pero entonces llegó una tarde en la que vio un lote de ropa que le interesó demasiado. Aquellas fotos mostraban prendas en excelente estado, y lo mejor, claro que era el precio. Estaba muy económico. Antes de que le ganaran, le mandó mensaje a la vendedora y acordaron la entrega un miércoles a la hora de su comida. Julieta acudió al centro del pueblo a recoger y abrió la bolsa para mirar en el interior. Como lo hizo rápido, no revisó por completo el contenido. Así que con una sonrisa de agradecimiento por haber llegado puntual, le pagó a la vendedora y regresó para terminar su jornada laboral. Cuando salió del trabajo se fue rápidamente a su casa. Por supuesto, llevaba la bolsa de su compra, pero no la abrió de inmediato. La puso sobre su cama y se metió a bañar. Al salir de la regadera, se cambió y cenó algo. Luego de todo eso, se acercó a revisar aquella bolsa. Comenzó a sacar prenda por prenda y su rostro se adornó de una sonrisa porque le estaban gustando mucho las prendas. Lo que arruinó su alegría fue que en el medio de las prendas encontró algo que salía de la normalidad. Se trataba de un saquito de terciopelo blanco manchado de algo que a Julieta le recordó el aspecto de sangre seca. Lo miró con un poco de desagrado y hasta asco, y no se le ocurrió otra cosa que hacer más que sacarlo y echarlo a la basura. Lo agarró poniendo los dedos como en pinza y lo llevó hasta el bote de basura que se encontraba en su cocina. Cuando lo dejó caer, escuchó un tintineo metálico y a Julieta se le ocurrió que podía tratarse de alguna pulsera o algún collar que a la vendedora se le fue entre su compra sin querer. Se asomó al bote de la basura y tuvo la sensación de que aquel terciopelo no estaba manchado, sino estampado de alguna forma muy desagradable. Lo dudó un poco, pero al final metió nuevamente la mano para agarrar ese saco y comenzó a esculcarlo. En ese instante, se regañó a sí misma, pues lo que vio en el interior fueron unos dientes revueltos con clavos y agujas oxidadas. Si a lo único que se debía enfrentar Julieta hubiera sido el miedo, esta chica no habría tenido ningún problema. El detalle es que cosas peores llegaron más adelante y pusieron toda su existencia de cabeza. Tras descubrir aquellas porquerías, agarró su teléfono con la intención de comunicarse con aquella vendedora y devolverle toda la ropa que le había vendido. Pero, sorpresivamente,
Al abrir su cuenta de Facebook, lo primero que notó fue que el perfil a través del cual se había comunicado con la chica se encontraba desactivado. Ya no le fue posible contactarla ni comunicarse con ella por mensajes privados. A Julieta, aquellas circunstancias le indicaron que la vendedora sabía a la perfección lo que le estaba entregando. La idea de que le hubiera metido brujería entre la ropa no se le iba de la mente. Luego de calmarse un poco, agarró el bote de basura, donde arrojó por segunda ocasión el saquito con cochinadas, toda la ropa que compró, y lo llevó al contenedor más cercano de su domicilio. A pesar de que comenzó a dolerle esa pérdida, de ninguna manera se iba a poner algo que estuvo en contacto con lo que a todas luces era un trabajo muy bien planeado. Una y otra vez la mujer se preguntó por qué y para qué la vendedora había hecho aquello, pero no logró dar con ninguna respuesta. Durante un corto lapso se imaginó que a lo mejor no pasaría nada y que si no le daba mayor importancia ni se sugestionaba, aquel recuerdo desaparecería sin dejar rastro. Lo malo es que sí ocurrieron eventos inesperados. Una noche, vio con claridad que una sombra cruzaba por la cocina mientras se encontraba descansando en la sala. Posteriormente, durante la madrugada, la despertó la sensación de que alguien se sentaba en su cama. Así se fueron sumando los sucesos que no tenían explicaciones, pero que eran por completo paranormales. Conforme las hojas del calendario caían, más fuerte era la sensación de que algo andaba mal, hasta el punto en que Julieta decidió dejar de perder el tiempo y acudió con un brujo de su localidad. A ese hombre le contó la cuestión de su compra y escuchó con atención una explicación bastante lógica. De acuerdo con los conocimientos y experiencia de este señor, a veces las personas a las que les va mal hacen brujería para intentar cambiar su suerte. Esto lo hacen por medio de un ritual de magia negra y conjuran algún objeto y se lo entregan a una persona con la cual intercambian fortunas. Quien recibe las cosas decae tan rápido que no entiende lo que ocurre ni sabe cómo frenarlo. Su tranquilidad se le esfuma mientras la de la otra persona regresa. Su salud se deteriora, su familia se fragmenta, pierde su empleo o se mueren sus mascotas. La víctima no lo sabe, pero entre más sufre, mejor le va a quien le entregó aquella brujería. No cabía duda de que la nenia a la que Julieta le había comprado la utilizó para salir de la miseria en la que se encontraba. Sin embargo, el brujo que consultó la compradora le aseguró que los planes de la otra no iban a salir como esperaba. Luego de informarle a Julieta cuáles eran sus costos de trabajo, inició un ritual de liberación con el que rompió todos los maleficios que llevaba encima. En medio de aquella ceremonia, a Julieta le dieron muchas ganas de llorar y el hombre la animó a sacar todos esos sentimientos, ya que en realidad no eran suyos. Julieta sintió que lloró porque tenía muchas deudas, aunque en realidad no le debía nada a nadie. También liberó un intenso llanto ante la sensación de que sus queridos padres estaban enfermos. Pero lo cierto era que sus papás se habían ido al cielo hacía varios años. Cuando el brujo terminó con unas poderosas oraciones, agarró una gallina colorada y le cortó el... Mientras aquel animal se desangraba, le preguntó a Julieta si quería que regresara el hechizo a la persona que se lo había entregado. Ella estuvo tentada a responder que sí, pero entendió que ya tenía suficiente con las penas que la aquejaban. En el transcurso de los siguientes días, Julieta se sintió mejor y ya no vio nada fuera de lo normal. El brujo había hecho un excelente trabajo y ella, para no volverse a arriesgar otra vez, decidió que nunca volvería a comprar a las nenis de Facebook.
pues una de ellas casi la vuelve loca. Aunque no le tiene rencor, la verdad es que sí piensa que se merece la vida de la que intentaba huir. ¿Será que las entidades escogen a las personas o algo en ellas se conecta con el mundo paranormal? ¿Ustedes qué opinan? La señora Matilde tiene en la actualidad 70 y tantos años. Sus 5 hijos ya se casaron y se encuentra haciendo su vida de la mejor manera que sabe. Ella nunca fue rica ni puede presumir de grandes cifras en su cuenta bancaria, porque para empezar, ni siquiera tiene una. Muchos años atrás, trabajó en diversos sitios y aprendió un montón de cosas. No obstante, la edad y los achaques de la vejez la obligaron a frenar su ritmo tan apresurado y acelerado. Junto con su esposo trabajó mucho en el pasado y juntos sacaron adelante a sus muchachos. Sin embargo, la vida dictó que ellos buscaran su camino, pero que también se alejaran en búsqueda de sus sueños, o pesadillas según el caso, pues desafortunadamente no a todos les había ido bien. Doña Matilde tenía un hijo en el reclusorio debido a que andaba robando bienes públicos, como cable de luz eléctrica para sacarles el cobre y tapas de alcantarillas que se vendían bien en los bajos mundos de las chatarras. Otra de sus muchachas iba por la vida sin una pierna, pues por más que su madre y los médicos le dijeron que debía cuidarse, ella nunca prestó atención a su salud. Decía que de algo se tenía que morir, aunque antes de ese día la estaba pasando horrible con la diabetes, hipertensión, hipertiroidismo y el llamado pie diabético. Sus otros hijos no andaban tan mal, o por lo menos no se les notaban los problemas en la cara todavía. Ya estando sola y con un mínimo apoyo por parte de sus familiares más cercanos, doña Matilde optó por hacer algo muy sencillo que le generara los ingresos suficientes, o por lo menos mínimos, para solventar las pocas necesidades que tenía. Fue así como esta pobre señora terminó recogiendo botellas de plástico y aluminio en la calle. Su meta diaria era la de llevar por lo menos un costal diario a la recicladora y recibir un modesto pago con el cual pudiera pasar los días sin mayores apuraciones. Una mañana, mientras andaba cerca de una zona que la gente de los alrededores había convertido en una especie de basurero improvisado, notó que había una bolsa negra pequeña botada sin cuidado, y cuando la movió se sintió rara. Ella consideraba que a lo mejor podía contener algo muy valioso o que pudiera aprovechar. Así que, llena de curiosidad, Matilde abrió el plástico y se asomó. La mujer con espanto pudo observar que dentro de esa bolsa había un bebé. Ya estaba muerto. El chiquillo no tenía ropa y lo acompañaba el cordón umbilical todavía unido a su placenta. Aterrorizada y dolida por ese hallazgo, dejó la bolsa en el suelo y llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes y revisaron la situación, le pidieron a Matilde sus datos de contacto y la dejaron ir a su casa. Ese día ya no pudo recoger nada ni vendió lo que ya tenía. En parte se sentía triste por lo ocurrido con ese bebé y entendió que lo mejor era descansar. El detalle es que después, más o menos a las 3 de la mañana, sonó un bebé que lloraba y cuando despertó, supo que se trataba de lo que había vivido más temprano. Quizá había quedado perturbada por ese evento. Sin importar que fuera plena madrugada, la mujer se puso a rezar. A la noche siguiente ahora fue un sueño. Despertó agitada y otra vez abrió los ojos para ponerse a rezar. Pero ahora no solo por el pequeño, sino también por ella, para superar aquel impacto o trauma y todas aquellas sensaciones terribles de haber descubierto esa bolsa. Reanudó su descanso y posteriormente se levantó y salió a trabajar. Cuando regresó, después de comer, se sentó en el sofá y prendió la televisión. Con el paso de los minutos, quizá el cansancio la envolvió y se quedó completamente dormida.
Matilde se encontraba en ese punto donde la gente no está dormida pero tampoco está del todo despierta. Fue ahí cuando oyó a un bebé llorar. Abrió los ojos de inmediato, miró a su alrededor y por primera vez escuchó el llanto más cercano. Entendió que ese sonido estaba en su casa. Segundos después, aquel sonido se fue desvaneciendo y solo captó el ruido del programa de televisión y de un viejo refrigerador que la acompañaba. Eso sin percibir al bebé en la vida real. Claro que le dio miedo, pero también una angustia tremenda. Aquel evento se salía por completo de la normalidad y le indicaba que cuestiones fantasmales o paranormales con las que ella ya no quería lidiar a su edad, suficiente tenía con su propia vida. Para su sorpresa, aquel llanto del bebé se siguió presentando, la mayoría de ocasiones durante sus sueños, pero también en otros momentos. Por ejemplo, cuando estaba concentrada haciendo alguna actividad, de repente oía a un pequeño llorar. Se detenía para buscarlo y hasta después de unos segundos se acordaba de que era el fenómeno que la perseguía desde que había encontrado aquella bolsa. Aquellos eventos inexplicables hubieran podido ser llevaderos si solo hubiera sido el llanto ocasional, pero aquellas manifestaciones evolucionaron a más turbias y perturbadoras. Un viernes en el que llegó demasiado cansada de andar recogiendo botellas y latas de aluminio, se dio un baño rápido y tomó una cena para irse a acostar. Antes de quedarse dormida, rezó para que esa noche el bebé no la molestara. Sin embargo, durante la madrugada, tuvo la sensación de que algo le presionaba el pecho y enseguida notó el toque de unas manos pequeñas. Matilde tuvo la intención de encender la luz y constatar qué era lo que la estaba tocando, pero no fue capaz de abrir los ojos. Por más que se esforzó en abrir los párpados, estos permanecieron inmóviles y completamente cerrados. Al no poder ver, intentó levantarse a fin de encender el foco a tientas, pero descubrió en ese momento que tampoco podía moverse. De pronto advirtió que la presión se desvanecía en su pecho, pero fue reemplazada por una succión en su lado derecho que la llenó de un pavor incalculable. Matilde ya era mayor. Sus hijos ya habían crecido, pero cuando fueron bebés los alimentó con su propia leche. Y claro que recordaba a la perfección aquella sensación de amamantar a sus pequeños hijos. Eso se sentía casi igual, aunque con la diferencia de que los labios que la tocaban en ese instante estaban demasiado fríos como para tratarse de algo vivo. Supo de inmediato que se trataba del bebé del basurero. Quizá andaba buscando a su madre para alimentarse. Por supuesto, esa experiencia la llenó de pavor y comenzó a agitarse sobre la cama a fin de quitarse de encima a aquella criatura. Pero también luchaba con el propósito de recuperar el control de su cuerpo. Lo que más le urgía a la mujer era abrir los párpados, y cuando finalmente lo logró, se encontró tendida en la cama con la blusa levantada. Para ella ese fue el colmo de las circunstancias. Y a primera hora de la mañana, Matilde fue al mercado con la intención de hablar con alguno de los vendedores del área esotérica. Encontró a una señora, la cual afirmaban también tenía el don de hacer limpias. Algunas consultas sobre los médicos que no lograban aclarar perfectamente cualquier enfermedad. Fue así como al principio Matilde sintió un poco de vergüenza, pero la señora la animó a contarle lo que le estaba pasando y terminó revelándole todo sobre aquel pequeño que había encontrado entre la basura, y de la forma tan escalofriante que la venía molestando desde hacía varios días. Con el propósito de no perder el tiempo en ese asunto, la mujer le explicó a Matilde que no existen espectros infantiles, pues cualquier niño, al no tener pecados que explicarle a Dios, entran directamente al paraíso, pero que lo más probable
era que un demonio o una entidad oportunista se había adherido a ella mientras estaba en shock, espantada. Para librarla de aquel acecho que estaba sufriendo, le dijo que fuera a su casa más tarde. Matilde acudió y junto con un sacerdote le hicieron una ceremonia religiosa en la que rezaron por ella. La rociaron con agua bendita y el cura le puso aceite consagrado en su cabeza. Más adelante, la mujer le entregó una vela blanca y le dijo que se trataba de cera bendita. Debía encenderla puntualmente después de entrar a su casa y que cuando cerrara la puerta, debía colocarla frente a ella, gritar con todas sus fuerzas que deseaba que cualquier presencia que no proviniera de la luz se largara y repetirlo hasta que todo se calmara. Matilde hizo aquello con mucha fe y desde esa noche ya no soñó con aquella criatura ni escuchó aquel llanto. Pronto entendió que aquel macabro episodio en su vida había terminado. Aunque siempre que cuenta esta historia, su memoria todavía es capaz de escuchar aquel llanto del pequeño que ya no pertenece a este mundo. Querida familia, muchas gracias por descubrir conmigo estas historias tan aterradoras. Te mando un fuerte abrazo hasta donde sea que te encuentres y no dudes en dejarme tu comentario, tu pulgar arriba, suscribirte si es que aún no lo has hecho o de seguirme y activar la campanita en todas las notificaciones para que te enteres cuando subamos otro escalofriante capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima.